Fue expulsada con hambre y 7 hijos aferrados a sus faldas, empujada hacia una cabaña que nadie había tocado en más de 100 años. Imagina a una madre viuva, sin dinero, sin familia, y aún con 8 bocas que alimentar, tratando de sobrevivir en medio del desierto, sabiendo que cada paso podría ser el último de sus hijos. Parece imposible, pero esta historia ocurrió en el norte de Colombia en 1888. Sola, rechazada por su propia sangre, caminó con las últimas fuerzas hasta esa cabaña rodeada de silencio y miedo, donde todos juraban que los espíritus de la venganza aún rondaban la tierra. Pero lo que nadie sabía es que bajo aquel suelo de tierra apisonada, un secreto escondido por un siglo estaba esperando. Antes de comenzar, quiero pedirte algo desde el corazón. Si esta historia te toca el alma, si sientes que merece ser escuchada por más personas, regálame un like. No es solo un botón, es tu forma de decirme que estas historias importan, que vale la pena seguir rescatando relatos olvidados de valentía y resistencia. Y si aún no estás suscrito, hazlo ahora, porque todos los días traigo historias reales que te van a estremecer, que te van a hacer creer de nuevo en la fuerza del ser humano cuando todo parece perdido. Este canal existe gracias a ti, a tu apoyo, a ese simple gesto de suscribirte y activar la campanita. Así que no lo dejes para después. Dale like ahora, suscríbete y quédate hasta el final, porque lo que esta mujer encontró bajo el suelo de esa cabaña maldita cambió no solo su destino, sino el de generaciones enteras. Ahora sí, comencemos. El sol de marzo estaba alto cuando Soledad sintió el cerrojo cerrarse. Era el año de 1888, y el polvo del norte de Colombia se pegaba a la tela negra de su vestido de luto. El sonido no fue en sus oídos, sino un golpe sordo en el estómago, un clic metálico que sellaba su destino, y el de las 7 bocas pequeñas que se apretujaban contra sus faldas, mirándola con un terror silencioso. Su cuñado, don Esteban, la observaba desde el portón de la finca. Ahora suya tras la muerte repentina de su esposo, Esteban nunca quiso a su hermano, y menos a la prole que dejó, 7 hijos. El mayor, Santiago, de 15 años, la menor, Lucía, de apenas 9 meses, 7 estómagos que Esteban no pensaba alimentar. Le arrojó una bolsa de tela que cayó con un golpe sordo a sus pies. Soledad no se movió, sus ojos fijos en el hombre que representaba la autoridad y la crueldad en un solo gesto. El viento caliente levantaba pequeñas volutas de polvo alrededor de la bolsa, un regalo miserable que apenas contenía pan duro y un trozo de queso seco. Ella sabía que esto no era caridad, era un destierro, era una sentencia de muerte lenta, dictada no por un juez, sino por la indiferencia de la sangre. Sus manos temblaban, pero no por miedo, sino por una rabia fría que le subía desde los pies. Esteban señaló hacia la nada, hacia el horizonte desdentado de las montañas violáceas. Le habló de una cabaña por el arroyo seco, donde los cerros se juntan, una construcción que fue de los antiguos. Nadie iba para allá. Era tierra muerta. Si sobrevivían era cosa de Dios, ya no era asunto suyo. Soledad entendió la amenaza implícita. La cabaña de los antiguos, el lugar del que su esposo le había hablado en susurros, un lugar marcado por la masacre, donde se decía que los indígenas habían acabado con una familia entera hacía un siglo. Un lugar que la gente de la región evitaba incluso de día, murmurando que los espíritus del rencor seguían allí esperando. Era allí donde la enviaba. Soledad apretó la mano de su hija mayor, Esperanza, cuyos ojos de 12 años ya entendían demasiado. Se agachó lentamente con la dignidad que le quedaba y recogió la bolsa de tela. No se dignó a mirar a Esteban una última vez. No le daría esa satisfacción. Con Lucía atada a su espalda en una manta raída y el pequeño Mateo agarrado de su falda, se dio la vuelta. Santiago, el mayor, apretó la mandíbula, sus ojos adolescentes llenos de un odio impotente hacia su tío,
y guió a los hermanos menores. La fila temblorosa de 8 almas comenzó a caminar, alejándose de la única vida que habían conocido, expulsados solo con el hambre y el vestido que llevaban puesto, internándose en el desierto. La caminata fue un infierno de espinas y sol. El polvo no solo lo cubría todo, sino que lo invadía. Se metía en sus ojos, en sus bocas resecas, en las pequeñas grietas de sus pies descalzos. El sol de la tarde caía como plomo derretido sobre sus cabezas. No había sendero, solo las huellas de los coyotes y la dirección vaga que Esteban había señalado. Soledad mantenía un ritmo constante, sus pensamientos fijos en el siguiente paso, en mantener a los niños en movimiento. Mentía diciéndoles que ya casi llegaban, aunque ella misma no sabía qué encontrarían. El paisaje era hostil, un mar de arbustos secos, cactus y piedras calientes que parecían vibrar bajo el calor implacable de la tarde. Llegaron al arroyo seco al atardecer. Era una cicatriz profunda en la tierra, un lecho de piedras redondas y arena donde alguna vez corrió el agua. Ahora era solo un recordatorio de la escasez. Tal como dijo Esteban, estaba muerto. Santiago intentó cavar con sus manos en una curva, buscando humedad subterránea, pero solo encontró más polvo seco. La sed comenzaba a ser peor que el hambre. Los niños más pequeños lloriqueaban, sus voces agrietadas. Soledad les repartió el último sorbo de agua tibia de una calabaza que había logrado sacar a escondidas. Miró hacia los cerros que se juntaban, ahora oscuros contra el cielo anaranjado. La cabaña debía estar cerca. La encontraron casi por accidente, oculta entre un grupo de cactus y un árbol seco. Era apenas un montón de adobes desmoronados y vigas podridas, un refugio que el desierto estaba reclamando activamente. El techo de palma se había hundido en el centro, y la puerta colgaba de un solo gozne de cuero. Era evidente por qué nadie la tocaba. La soledad del lugar era física, una presión en el pecho. No había sonido de pájaros, ni siquiera de insectos, solo el viento que comenzaba a soplar frío, ahora que el sol se había ido, silbando a través de las grietas como un lamento. Era una tumba, no una casa. Soledad sintió el miedo de sus hijos como una corriente eléctrica. Recordó las historias, los gritos en la noche, las sombras que se movían donde no había nadie, la tierra manchada que se negaba a dejar crecer nada, la familia masacrada 100 años atrás. Pero el miedo a los muertos no era nada comparado con el miedo a la noche, a la intemperie con la panza vacía y el frío calando los huesos. Los coyotes no tardarían en oler su desesperación. Ordenó a sus hijos que entraran, su voz más firme de lo que se sentía. Empujó la puerta que se arrastró por el suelo con un quejido agudo. El olor a encierro, a orines secos y a algo más, algo antiguo, los golpeó. Esa primera noche, Soledad no durmió. Acurrucó a los 7 niños en la esquina menos húmeda, cubriéndolos a todos con la única cobija raída que cargaban y su propia manta. Se amontonaron como cachorros buscando un calor que no existía. Santiago se quedó despierto con ella un rato, pero el cansancio de la jornada lo venció. Soledad se sentó en el umbral, dándoles la espalda a las sombras de la cabaña y mirando hacia la oscuridad del desierto, sosteniendo un trozo de viga afilado que había encontrado. El silencio era total, demasiado total. El viento se había detenido. Era como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración, esperando. Y entonces lo escuchó. No fue el viento, no fue un animal afuera, fue un arañazo lento y pesado, justo debajo del piso de tierra apisonada donde dormían sus hijos. Soledad se congeló. Su sangre se convirtió en hielo. El sonido se detuvo, seguido de un silencio tenso, y luego un movimiento, un arrastre como si algo pesado estuviera cambiando de posición. No era una rata, no era un tejón. Era algo más grande, algo que respiraba con una dificultad rasposa, un fuelle doloroso que parecía venir de las entrañas de la tierra. Soledad se mantuvo inmóvil, protegiendo la entrada.
el corazón golpeando sus costillas, sabiendo que no estaban solos. Al amanecer el sonido había cesado, pero el miedo se quedó impregnado en el aire, tan palpable como el olor a moho y polvo antiguo de la cabaña. Soledad no había pegado ojo. Vio como la luz grisácea del alba se filtraba por las grietas del techo y la pared, iluminando los rostros pálidos de sus hijos, acurrucados e inmóviles. El hambre era un dolor sordo en su propio estómago, pero el llanto débil de Lucía, un gemido agudo por falta de leche, era una tortura mucho peor. Se levantó, sus miembros entumecidos por el frío de la tierra y la tensión de la vigilia. Afuera, el desierto era de un silencio brutal, un paisaje de colores muertos que no ofrecía consuelo ni promesa. Mientras los niños mayores despertaban, sus ojos hinchados y confundidos, Soledad salió a inspeccionar la cabaña a plena luz del día. Era aún más ruinosa de lo que parecía. Los adobes se deshacían al tacto, y el pequeño corral de piedra contiguo estaba derrumbado. Buscó huellas alrededor de los cimientos, algo que delatara al animal de la noche. No encontró nada, ni el rastro de un coyote, ni la marca de un tejón. Era como si la criatura viviera exclusivamente debajo de ellos, en las entrañas de la tierra. Santiago se le acercó con el rostro serio de un hombre de 15 años forzado a hacerlo. Le preguntó qué fue ese sonido. Soledad sacudió la cabeza y le dijo que era un animal buscando refugio, que no les haría daño, pero su propia voz sonaba hueca, una mentira dicha para calmar un miedo que ella misma sentía en la médula. Los siguientes 2 días fueron una tortura de hambre. El pan duro y el queso seco desaparecieron en el primer desayuno, repartidos en porciones minúsculas que solo sirvieron para despertar más el apetito. Soledad intentó hervir algunas hojas de arbusto que reconoció, pero el resultado fue un brebaje amargo e indigesto que los niños escupieron. El hambre se volvió un personaje más en la cabaña. Se sentaba en la esquina observándolos. Volvió a los niños más pequeños apáticos y llorosos, y a los mayores irritables y desesperados. Esperanza, de 12 años, intentaba distraer a los más chicos con juegos de piedras, pero sus propias manos temblaban de debilidad. La escasez era absoluta. Santiago tomó el único cuchillo de cocina que Soledad había logrado salvar, un objeto pequeño con la punta rota, y salió decidido. Pasó horas bajo el sol abrasador, tratando de poner trampas para conejos, usando fibras de la bolsa de Esteban. Revisó los agujeros en las laderas. Buscó nidos de codorniz. Persiguió lagartijas, pero el desierto no se dejaba atrapar. Volvió al atardecer con las manos ensangrentadas por las espinas y los ojos bajos. No traía nada. El polvo era lo único que había logrado atrapar. Soledad vio cómo la fachada de hombretón de su hijo se desmoronaba por un segundo y sintió una oleada de orgullo y dolor tan intensa que casi la ahoga. Esa tarde la crisis golpeó. Lucía, la bebé de 9 meses, comenzó a arder en fiebre. Su cuerpo, ya debilitado por la falta de leche materna, los pechos de Soledad estaban secos por el hambre y la angustia, no pudo resistir. Sus llantos, que habían sido débiles, se convirtieron en gemidos agudos y entrecortados que taladraban el silencio de la cabaña. Soledad la sostuvo contra su pecho, meciéndola inútilmente, sintiendo el calor antinatural que emanaba de su cuerpecito. La frente de la bebé quemaba, sus labios estaban secos y agrietados. Soledad sabía lo que significaba la fiebre en un niño tan pequeño. Sin alimento ni medicina, era el principio del fin. La desesperación la empujó fuera de la cabaña otra vez. Corrió por el monte, arañándose con las ramas secas, buscando frenéticamente cualquier cosa que su abuela le hubiera enseñado. Buscaba la fruta del cactus, pero estaban secos. La temporada había pasado. Buscaba la pulpa de alguna planta suculenta, pero no tenía el machete necesario para cortar la coraza de espinas. Buscó cualquier hierba medicinal que reconociera. No encontró nada.
El desierto era un cofre cerrado con llave, y ella no tenía cómo abrirlo. Regresó vacía, el sol poniéndose, la sombra de los cerros cayendo sobre la cabaña como un sudario. El llanto febril de Lucía la recibió desde la puerta. Esa noche el sonido regresó. Apenas la oscuridad se asentó, el arañazo volvió, pero esta vez era más fuerte, más insistente. Ya no era cauteloso. Sonaba como garras rascando la piedra, justo debajo de donde dormían. Los niños mayores se despertaron de golpe. Mateo, de 6 años, soltó un grito de terror, lo que provocó que los otros comenzaran a llorar. El pánico se apoderó del pequeño cuarto. Santiago se puso de pie agarrando la viga afilada, sus nudillos blancos. Soledad intentaba calmar a los niños mientras sostenía a Lucía, que ahora temblaba con escalofríos a pesar del calor de la fiebre. El ruido debajo de ellos era constante, un movimiento pesado que hacía vibrar la tierra. Soledad sintió que se quebraba. El hambre le roía las entrañas. La fiebre de Lucía le quemaba las manos. El terror de sus otros hijos le rompía el corazón, y el sonido bajo sus pies amenazaba su cordura. No podían sobrevivir una noche más así. Esteban no los había enviado allí a sobrevivir, los había enviado a desaparecer, los había enviado a que el desierto, o lo que fuera que vivía en él, hiciera el trabajo sucio. La imagen de su cuñado, seguro y bien alimentado en la finca, le provocó una náusea de odio. Sabía que no vendría nadie, no había rescate. La solución tenía que venir de ella. Miró el rincón oscuro de donde provenía el sonido. Luego miró a Lucía, cuyos ojos vidriosos apenas la enfocaban. El llanto de la bebé se estaba apagando, convirtiéndose en un quejido casi inaudible. Era la señal. La muerte estaba entrando en la cabaña, y no era por la puerta. Soledad se levantó. El miedo a lo desconocido que había debajo era inmenso, pero el terror de ver morir a su hija era mayor. La certeza de la muerte que tenía en sus brazos venció al miedo de la muerte que podría estar esperando bajo el suelo. Tenía que enfrentarlo. Tenía que saber. Le quitó la viga a Santiago y le ordenó que alumbrara allí, señalando el rincón. No tenían cerillos ni velas, solo la luz pálida de la luna que entraba por el hueco de la puerta. Soledad caminó hacia la esquina. El sonido se detuvo de golpe, como si la cosa de abajo la hubiera escuchado. Un silencio pesado cayó sobre la habitación, roto solo por la respiración agitada de los niños y el gemido de Lucía. Soledad levantó la viga. Su mente se volvió fría y clara de repente. Si era un animal, lo matarían y comerían. Si era un espíritu, le rogaría piedad y le ofrecería su alma a cambio de la de sus hijos. Siguió el sonido hasta la esquina más oscura de la cabaña, un rincón donde el adobe se encontraba con los cimientos de piedra cruda, un lugar que la luna no alcanzaba a tocar. La tierra apisonada parecía diferente allí, más suelta, y varias lajas de piedra parecían haber sido colocadas intencionalmente, no como parte de la estructura original, sino para tapar algo. El arañazo había venido de allí. Le ordenó a Santiago que trajera esa viga rota. El muchacho, temblando pero obediente, arrastró un trozo de madera podrida. Le dijo que hiciera palanca ahí con ella. El olor que subía de las piedras era extraño. No era la fetidez de un animal muerto, ni el olor agrio de una madriguera. Era un olor seco, un olor a polvo antiguo, a cuero viejo y a hierbas secas, casi como una tumba olvidada. Juntos, madre e hijo usaron sus últimas fuerzas para mover una laja pesada. La piedra se raspó contra la tierra con un sonido horrible, revelando un hueco oscuro debajo, que era un agujero cuadrado, apenas lo suficientemente grande para que un hombre entrara agachado. Un pequeño sótano olvidado, un sótano que no debería estar allí. El olor se intensificó, un aroma penetrante a polvo de siglos, a encierro, pero extrañamente no era un olor a muerte, era un olor a quietud. Soledad le entregó a Lucía, que gemía débilmente a Esperanza. Le ordenó que sostuviera a su hermana y no se movieran. Su voz era un cuchillo,
No había espacio para el miedo ahora, solo para la acción. Santiago, usando la viga, golpeó la oscuridad. El golpe sonó sordo, golpeando madera. No hubo gruñido ni movimiento. Lo que fuera que estaba allí abajo estaba quieto, o se había ido o nunca había sido un animal. Soledad se arrodilló, su mano rozando el borde del agujero. Sintió el aire frío que subía de la tierra. No tenía lámpara ni vela. La única luz era el pálido rectángulo de la luna en la puerta. Santiago dijo que no veía nada, su voz temblando. Soledad le pidió que esperara. Dejó que sus ojos se acostumbraran a la negrura y entonces la vio. No era una criatura, era una forma. Una caja grande y oscura en el centro del hueco. El corazón de Soledad dio un vuelco violento, una esperanza tan dolorosa que casi la hizo vomitar. Oro, plata, joyas dejadas por los antiguos dueños, escondidas de los atacantes, un tesoro que Esteban desconocía. La idea era tan vertiginosa que la mareó. Le dijo a Santiago que la ayudara. Ambos se metieron parcialmente en el hueco, sus manos buscando a tientas la superficie de la caja. Estaba cubierta por una capa de polvo tan gruesa que parecía un siglo de silencio hecho materia. Era un arcón de madera oscura, pesada como el plomo, reforzado con bandas de hierro oxidado que se sentían frías y ásperas bajo sus dedos. La codicia y la necesidad lucharon dentro de ella. Con un esfuerzo que les costó un gruñido a ambos, arrastraron el arcón fuera del hueco. Lo sacaron a la luz de la luna. Era más grande de lo que parecía y antiguo. El candado que lo cerraba era una masa de óxido rojo. Santiago no esperó. Tomó una piedra suelta del cimiento y comenzó a golpear el candado con una furia desesperada. El metal era viejo, pero resistente. Le tomó varios minutos de golpes sordos y secos que resonaban en la noche, hasta que finalmente, con un crujido metálico, el candado se deshizo en polvo y escamas de óxido. El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por la respiración agitada de la bebé. Soledad puso su mano sobre la tapa. Temblaba. Esta era la respuesta. Tenía que serlo. La respuesta a Esteban, al hambre, a la fiebre de Lucía. Era la intervención divina o la suerte del destino, y en ese momento no le importaba cuál. Levantó la tapa pesada. El chirrido de las bisagras oxidadas fue como un grito en la quietud. Todos los niños, incluso los más pequeños, se habían acercado. Sus ojos grandes y redondos fijos en la caja. La tapa cayó hacia atrás con un golpe sordo. Soledad metió la mano en la oscuridad del interior, esperando sentir el frío de las monedas, la dureza de las joyas, pero sus dedos no tocaron metal precioso. Dentro no había oro. La primera ola de decepción fue tan amarga que Soledad casi se desploma. Era una broma cruel del destino. Lo que sus manos tocaron fue piel seca, papel quebradizo y vidrio frío. Santiago acercó su rostro tratando de ver. El arcón estaba lleno de objetos que nadie en 100 años había tocado. Objetos extraños que la iglesia en la finca habría llamado brujería, obra del demonio. Había libros gruesos forrados no en cuero de vaca, sino en piel de venado, suave y gastada. Las páginas amarillentas estaban cubiertas de dibujos intrincados de plantas, de estrellas y de símbolos que ella no podía reconocer. Había docenas de pequeños cajones de madera, cada uno con una etiqueta escrita a mano en una caligrafía desvaída. Al abrir uno, encontró semillas secas que nunca había visto. Otro contenía polvos de colores brillantes: rojo, ocre, amarillo vibrante, azul profundo. Había piedras negras pulidas, lisas y frías, talladas con formas de animales. Una serpiente, un águila, un coyote. Eran herramientas de obsidiana, cuchillos afilados como navajas y raspadores. Y en el fondo, cuidadosamente acomodados en nidos de paja seca, había frascos de vidrio soplado oscuros, sellados con cera, que contenían líquidos espesos y aceites perfumados. Era el baúl de un curandero o quizás de un chamán.
Una profunda confusión se apoderó de Soledad. ¿De qué servía esto? No podía comer libros. No podía vestir a sus hijos con polvos de colores. La rabia y la desesperación volvieron a subirle por la garganta. Había arriesgado todo. Había luchado contra el miedo, solo para encontrar basura de indios, reliquias de un mundo muerto. Miró a sus hijos que la observaban con la misma decepción. El tesoro era solo más polvo, más engaño. Y entonces Lucía soltó un grito agudo, un espasmo que sacudió su pequeño cuerpo. La bebé estaba convulsionando. La fiebre la estaba matando. Ahora, en ese preciso instante, la convulsión de Lucía la trajo de vuelta a la realidad con la violencia de una bofetada. El tiempo de la decepción se había acabado. El tiempo de dudar había pasado. Desesperada, sus ojos barrieron el contenido del arcón. Ya no buscaba riqueza, buscaba un milagro, cualquier cosa. Agarró los frascos de vidrio, arrancando los sellos de cera con las uñas. Olfateó. Uno olía a tierra mojada, otro olía a pino. Eran solo aceites. Sus manos temblorosas hurgaron en el fondo, debajo de los libros de piel de venado. Encontró un último vial, no de vidrio, sino de cerámica oscura, pequeño y pesado, sellado con cera roja. Sus manos, ásperas por el miedo, agarraron el pequeño vial de cerámica. Era lo último que quedaba en el fondo del arcón. Era pesado para su tamaño, liso y frío al tacto, sellado con cera roja que parecía sangre seca en la penumbra. En ese mismo instante, Lucía se arqueó sobre los brazos de Esperanza, su espalda tensa como un arco, un gemido ahogado saliendo de sus labios azules. La convulsión la estaba sacudiendo con una violencia que su pequeño cuerpo no podría soportar por mucho tiempo. El pánico borró todo rastro de decepción en Soledad. Ya no importaba el oro, solo importaba ese último frasco. Con un temblor que casi le hace soltarlo, Soledad usó la uña rota de su pulgar para rasgar el sello de cera. La cera se desmoronó liberando un olor que llenó la cabaña de inmediato. Fue abrumador, un aroma dulce y penetrante, un olor a miel, pero a una miel salvaje del desierto, mezclado con el aroma resinoso de arbustos después de la lluvia y algo más, algo terroso y cálido. No olía a medicina de botica, olía a la tierra misma, a la raíz profunda de algo vivo. Era un olor que despertaba algo en su memoria, algo antiguo y casi olvidado, una sensación de poder crudo. El olor la transportó. Vio el rostro arrugado de su abuela, una mujer callada que vivía en los márgenes de la finca, una hierbera que hablaba con las plantas y que el cura de la parroquia miraba con desconfianza. Recordó las historias que le contaba en susurros, historias prohibidas sobre la medicina de la tierra, sobre cómo el desierto proveía todo lo necesario para vivir y para curar, mucho antes de que llegaran los doctores y los sacerdotes. Su abuela le había enseñado a respetar el poder que dormía en las raíces y las hojas, un poder que la Iglesia llamaba brujería, pero que ella llamaba vida. Soledad miró el frasco, luego a su hija convulsionando. El cura no estaba allí. El doctor de la finca, que solo atendía a la familia de Esteban, estaba a un día de camino. Dios guardaba un silencio aterrador. La fiebre no esperaba. La muerte estaba en esa cabaña, sentada en el pecho de su hija. Esto, lo que tenía en la mano, era un pecado o una salvación, y en la balanza de su desesperación, el miedo a un Dios silencioso pesaba mucho menos que el terror de enterrar a su hija en esa tierra seca. Tomó una decisión que no venía de su fe cristiana, sino de la sangre de su abuela. Hundió la punta de su dedo meñique en el vial. El líquido era espeso, casi un jarabe de un color ámbar oscuro. Era pegajoso. Se llevó el dedo a la nariz. El olor era tan intenso que casi la mareó. Se acercó a Lucía, cuyo cuerpo había dejado de convulsionar, pero ahora estaba terriblemente quieto, flácido. La respiración apenas un soplo intermitente. Los otros niños la miraban, sus ojos platos de terror en la oscuridad, conteniendo la respiración.
Con una mano que no parecía la suya, Soledad abrió la boca inerte de la bebé y untó la gota minúscula de jarabe oscuro sobre su lengua seca. El efecto fue inmediato, pero no el que esperaba. Lucía dejó de temblar por completo. Su cuerpo entero se relajó, tanto que Soledad temió lo peor. Temió haberla envenenado. Temió que esa gota de miel del desierto hubiera sido el golpe final. La bebé quedó inmóvil en sus brazos, tan callada como las piedras del cimiento. Soledad susurró negaciones, sacudiéndola suavemente. Los otros niños soltaron un gemido colectivo. Santiago se tapó la boca. Esperanza comenzó a llorar en silencio. El silencio en la cabaña se volvió pesado. Un silencio de muerte. Soledad había fallado. Había matado a su propia hija con basura de indios. Se sentó en el suelo de tierra, negándose a aceptar lo que había hecho. Acunó el cuerpo de Lucía contra su pecho, meciéndola, sintiendo como el calor de la fiebre aún emanaba de ella, pero su respiración era casi imperceptible. Se negó a soltarla. Se quedó allí en la penumbra junto al arcón abierto, que ahora parecía una tumba profanada, exhalando su aliento de 100 años de polvo y hierbas. Juró que no se movería. Si Lucía moría, ella se quedaría allí hasta que el desierto la reclamara también. Ya no tenía fuerzas para luchar. Había jugado su última carta y había perdido. La noche se arrastró con una lentitud de pesadilla. La luna, única testigo, se movió perezosamente por el hueco del techo. Los niños, vencidos por el hambre, el miedo y el agotamiento, finalmente se durmieron uno por uno, acurrucados como una camada de cachorros abandonados. Pero Soledad no cerró los ojos. Se quedó de piedra, contando cada respiración superficial de Lucía, esperando el momento en que ya no hubiera una siguiente. Cada minuto era una tortura. Cada sombra que se movía era un presagio. El olor a miel y desierto aún impregnaba sus manos. El olor de su fracaso. Fue justo antes del amanecer, en esa hora gris y fría en que el mundo parece más muerto, cuando sintió el cambio. El cuerpo de Lucía, que había estado ardiendo, de repente se sintió húmedo. Soledad bajó la mirada incrédula. La frente de la bebé estaba perlada de sudor. La ropa raída que la envolvía estaba empapada. La fiebre se estaba rompiendo. Estaba sudando. El calor huyendo de su cuerpo como un espíritu maligno expulsado. Soledad puso su mejilla contra la frente de la niña. Ya no quemaba, estaba tibia. Y entonces la bebé soltó un pequeño suspiro, un sonido gutural, y su respiración se volvió más profunda, más regular. Cuando el primer rayo de sol anaranjado golpeó el polvo dentro de la cabaña, Lucía abrió los ojos. No estaban vidriosos ni perdidos en la fiebre. Estaban claros, débiles, sí, pero vivos. La miraron, la reconocieron. Un pequeño movimiento de sus labios buscó instintivamente el pecho. Soledad soltó un sollozo que se había atorado en su garganta por 3 días. Un sonido desgarrador de alivio que despertó a los otros niños. Miró a su hija viva y luego miró el arcón abierto. Sintió una ola de terror y reverencia. No era basura, no era una maldición, era sabiduría, era poder, era una herencia que Esteban nunca podría entender. El sol de la mañana entró de lleno en la cabaña, iluminando los remolinos de polvo que se levantaban del arcón abierto. El milagro de la noche anterior todavía vibraba en el aire. Lucía dormía en sus brazos, su pecho subiendo y bajando con un ritmo tranquilo, su piel tibia pero ya no ardiendo. Los otros niños, despertados por el alivio de su madre, la rodeaban, sus ojos fijos en la caja. El hambre seguía allí, un dolor sordo en sus estómagos vacíos, pero el terror inmediato de la muerte se había retirado. Soledad miró el arcón con una nueva perspectiva. No era un fracaso, era un testamento. Lo que había dentro no era la riqueza rápida del oro, era algo más lento y profundo, el conocimiento. Mientras los niños más pequeños volvían a acurrucarse, demasiado débiles para moverse, Soledad sacó el libro más grande forrado en piel de venado. Las páginas crujieron como hojas secas,
liberando más de ese olor a hierbas y polvo. Ella apenas sabía firmar su nombre, y las palabras escritas en la finca eran un misterio para ella. Pero esto era diferente. El libro no estaba lleno de letras incomprensibles. Estaba lleno de dibujos. Cientos de dibujos hechos con una tinta oscura y pigmentos de colores, tan detallados que parecían vivos. Eran plantas, raíces, flores, hojas y semillas. Al lado de cada dibujo había símbolos: una luna, un sol, una gota de agua, un cuchillo. Reconoció algunas de las plantas al instante, plantas que había visto toda su vida en el desierto y que siempre había considerado maleza inútil. Reconoció la forma espinosa de ciertos arbustos, las palas planas de los cactus, la mata grisácea de plantas resinosas. Pero el libro le mostraba sus secretos. Mostraba qué parte cortar en qué estación, mostraba qué raíz guardaba agua, qué flor calmaba el dolor, qué semilla se podía moler para hacer comida. Las historias de su abuela volvieron a ella, ya no como cuentos de superstición, sino como instrucciones de supervivencia. El arcón no era de un chamán cualquiera, era de un maestro. La sed era el enemigo más inmediato. Lucía necesitaría leche pronto, y Soledad no podía producirla si estaba seca como el polvo. Recordó un dibujo específico, una raíz gruesa y bulbosa que crecía bajo una mata de hojas grises y pequeñas. Mostró el dibujo a Santiago y le ordenó que lo buscara cerca del arroyo seco, donde la tierra se agrieta. El muchacho asintió, sus ojos fijos en la imagen. Tomó uno de los cuchillos de obsidiana del arcón, los sopesó en su mano. El vidrio negro era ligero, pero su filo parecía peligrosamente agudo, más que el cuchillo de cocina sin punta que tenían. Salió de la cabaña, no ya como un niño asustado, sino como un cazador con un propósito. Mientras Santiago buscaba, Soledad exploró los cajones. Encontró uno lleno de vainas secas de árboles leguminosos, algo que normalmente solo comían las cabras. Pero el libro mostraba un dibujo de las vainas siendo machacadas en un mortero. En otro cajón había semillas pequeñas y grises, que el libro indicaba que debían remojarse. Eran provisiones, no solo herramientas. Eran alimentos secos, almacenados por alguien que entendía la escasez. No era un tesoro para hacerse rico, era un tesoro para vivir. Era la despensa de un pueblo que había aprendido a leer el desierto como un libro abierto. Santiago regresó una hora después, exhausto pero triunfante. Traía no una, sino dos raíces hinchadas y feas cubiertas de tierra seca. Eran las de la imagen. Soledad tomó la otra navaja de obsidiana. Se sorprendió de cómo el filo se hundía en la cáscara dura de la raíz con una facilidad que el metal nunca tendría. Dentro la pulpa era blanca y húmeda, fibrosa. La cortaron en trozos. Era amarga, con un sabor a tierra, pero estaba llena de agua. Le dieron un trozo a cada niño, y ellos lo masticaron desesperadamente, absorbiendo la humedad. Soledad masticó la suya lentamente, sintiendo como el líquido áspero le bajaba por la garganta y despertaba su cuerpo. Ahora la comida. En el fondo del arcón, debajo de los libros, había un pequeño mortero de piedra volcánica, áspero al tacto, y su mano, el tejolote, estaba manchado con pigmento rojo. Soledad lo limpió. Tomó un puñado de las vainas secas y las semillas pequeñas, y siguiendo las imágenes del libro, comenzó a moler. Fue un trabajo duro. Sus brazos débiles protestaban, pero el sonido rítmico de la piedra contra la piedra era un sonido de vida. Molió las semillas y las vainas hasta obtener un polvo grueso y oscuro, una harina áspera que olía dulce y terrosa. Soledad mezcló la harina oscura con la pulpa acuosa de la raíz, añadiendo un poco del jarabe de miel que había salvado a Lucía para darle energía. Creó una pasta espesa y pegajosa, un atole crudo. No era el pan suave de la finca, ni las tortillas calientes. Era comida de sobrevivencia, cruda y fundamental. Le dio una pequeña bola a cada niño. Comieron con las manos en silencio.
con una seriedad casi religiosa. El sabor era extraño, dulce y amargo, pero era pesado. Llenó el vacío doloroso de sus estómagos. Era la primera comida real que probaban en 3 días. La cabaña ya no era una tumba, se había transformado. Era una botica, una cocina, una escuela. Ese día Soledad no se detuvo. Mientras los niños recuperaban algo de fuerza, ella se sentó con los libros, estudiando los dibujos, memorizando las formas de las hojas, comparando los polvos secos de los cajones con las ilustraciones de minerales. Aprendió qué polvo rojo servía para las quemaduras del sol, qué hojas secas, hervidas, calmaban el estómago. La sabiduría de 100 años de silencio se estaba derramando sobre ella, llenando los huecos de su propia ignorancia. Los días se convirtieron en una semana. Dejaron de ser prisioneros de la cabaña y se convirtieron en sus estudiantes. Santiago aprendió a identificar las plantas comestibles y a usar las trampas que el libro ilustraba, esta vez con éxito, atrapando 2 conejos. Esperanza aprendió a moler las semillas y a preparar el atole. Soledad aprendió a curar. Usó los ungüentos del arcón para las ampollas de los niños y las raspaduras. Lucía recuperó su fuerza y la leche volvió al pecho de Soledad. Por primera vez desde que el cerrojo sonó en la finca, Soledad sintió una ráfaga de algo que no era miedo, era esperanza. Y justo cuando permitió que ese sentimiento se asentara en su pecho, justo cuando creía que Esteban los había olvidado, escuchó el sonido de caballos. Muchos caballos viniendo rápido. El sonido de cascos golpeando la tierra seca fue lo primero que la alertó. No era el paso ligero de un venado, ni el trote cauteloso de un coyote. Eran caballos varios, con herraduras de hierro moviéndose rápido con la arrogancia de quienes se saben dueños del terreno que pisan. El corazón de Soledad, que apenas había encontrado un ritmo tranquilo, se detuvo en seco, y luego comenzó a golpear su pecho con una violencia helada. Santiago, que estaba afuera limpiando la piel de un conejo con la navaja de obsidiana, se puso de pie de un salto, sus ojos fijos en la nube de polvo que se levantaba más allá del arroyo seco. El mundo que los había escupido regresaba ahora a reclamar lo poco que tenían. Soledad gritó que todos entraran ahora. Su voz no fue un ruego, fue una orden militar. Los niños, que habían comenzado a jugar en el polvo, corrieron hacia la cabaña, sus rostros pálidos de un terror renovado. Esperanza agarró a los más pequeños y los empujó hacia la esquina más alejada. Santiago corrió hacia la puerta, sosteniendo el cuchillo de obsidiana, la sangre del conejo brillando oscura sobre el vidrio negro. Santiago dijo que era él, que era el tío Esteban. Soledad lo sabía. Solo un hombre montaría con esa confianza en tierras que todos los demás consideraban malditas. 5 jinetes emergieron de la nube de polvo. Don Esteban iba al frente, montado en un caballo negro que resoplaba con impaciencia, un animal bien alimentado que contrastaba grotescamente con la delgadez de la familia. A su lado, 4 de sus capataces, hombres de rostro duro, con rifles enfundados en las sillas de montar y miradas vacías. Rodearon la cabaña en un semicírculo, atrapando a la familia contra la pared de adobe. Esteban se detuvo a pocos metros de la puerta, su mirada recorriendo la ruinosa estructura con desprecio, hasta que sus ojos se posaron en Santiago, que seguía de pie en el umbral. El silencio se estiró denso y caliente. Se podía oír el crujido del cuero de las sillas de montar y el resoplido de los caballos. Esteban sonrió, una sonrisa torcida que no llegó a sus ojos. Expresó sorpresa de que los espíritus no se los hubieran comido todavía. ¡Qué decepción! Uno de sus hombres rió nerviosamente, pero Esteban lo silenció con una mirada. Sus ojos se entrecerraron, fijos ahora en el interior oscuro de la cabaña. Dijo que alguien le llevó el chisme, un rumor de que la viuda mendiga había encontrado algo en la cabaña. Parece que el miedo al demonio es más débil que la curiosidad de los peones.
Él no había venido por ellos, había venido por lo que ellos habían encontrado. Su codicia, alimentada por el chisme, había vencido a su superstición. Gritó que salieran de ahí y que trajeran el tesoro, que no lo hicieran entrar por él. Los niños más pequeños comenzaron a llorar en silencio. Santiago levantó el cuchillo de obsidiana, un gesto fútil contra los hombres armados. Esteban continuó diciendo que lo que sea que esté en esa tierra es suyo. Cada piedra, cada grano de arena y cada centavo de oro que esos antiguos hayan enterrado es suyo por ley. Soledad dio un paso adelante. Empujando suavemente a Santiago detrás de ella, se acomodó a Lucía, que se había despertado pero estaba tranquila en su cadera. Caminó lentamente, desde la sombra del interior hacia la luz brutal del sol. Se detuvo en el umbral dejando que la luz la bañara. No era la misma mujer que él había expulsado, no era la viuda temblorosa y suplicante. Sus ropas seguían raídas, su rostro estaba sucio de polvo y sudor, pero sus ojos estaban firmes. Había una quietud en ella, una dignidad que no provenía de la riqueza o el estatus, sino de haber mirado a la muerte a la cara y haberle ganado la partida. Esteban pareció desconcertado por un segundo. Esperaba lágrimas, ruegos, no esperaba esa calma de piedra. Preguntó dónde estaba el tesoro. Soledad sostuvo su mirada. Detrás de ella, en el suelo de la cabaña, el arcón permanecía abierto, los libros de piel de venado, los frascos y los polvos de colores visibles para quien quisiera mirar. Santiago seguía a su lado temblando, pero listo para pelear por su madre, un cachorro de lobo protegiendo a la manada. Soledad levantó la barbilla, sintiendo el peso vivo y saludable de Lucía en su cadera. La bebé era su escudo, la bebé era su prueba. Dijo que no había oro, que no encontraron nada que le sirviera. Su voz fue tranquila, pero cortó el aire de la mañana con más filo que la obsidiana. Resonó en el silencio de los cerros. Esteban soltó una carcajada incrédula. Preguntó si creía que era estúpido, si creía que vino hasta ese basurero por nada. El peón dijo que encontró un arcón. Soledad admitió que era verdad, que había un arcón, que estaba abierto, que podía verlo él mismo. Pero le dijo ahora a Esteban que allí no había nada que su dinero pudiera comprar. La calma en su voz, la certeza, lo enfureció. Esteban desmontó de un salto, gritándole que se moviera y empujándola a un lado. Santiago intentó interponerse, pero uno de los capataces le dio un golpe en el pecho con la culata de su rifle, enviándolo al suelo. Soledad ahogó un grito, pero se mantuvo firme. Esteban entró en la cabaña, sus espuelas resonando en la tierra apisonada. Sus ojos tardaron en acostumbrarse a la oscuridad y luego lo vio. Vio el arcón abierto. Se abalanzó sobre él esperando ver el brillo del oro. Sus manos grandes y ásperas se hundieron y sacaron un libro forrado en piel. Lo miró con total incomprensión. Lo arrojó al suelo. Hundió las manos otra vez, sacando un puñado de frascos y semillas secas. Rugió preguntando qué era esa basura. Dijo que era brujería, basura de indios. En su furia agarró el arcón y lo volcó. Los libros, los cajones, los polvos de colores, las piedras talladas, todo se derramó sobre el suelo sucio. Y fue entonces cuando lo vio. En la tapa del arcón, ahora visible a la luz, había un símbolo que no había notado. Una serpiente de 2 cabezas tallada profundamente en la madera oscura. El símbolo de los antiguos, el símbolo del poder de la tierra. La serpiente tallada en la madera oscura pareció retorcerse bajo la luz del sol que entraba por la puerta. Esteban, un hombre que temía a Dios los domingos y al demonio el resto de la semana, se quedó paralizado. Este no era el símbolo de un santo, ni la cruz de Cristo. Era algo más antiguo, algo que sus propios capataces murmuraban en las noches de fogata. El poder de la tierra, la magia de los indios que habían sido borrados pero no olvidados. Él, un hombre supersticioso hasta la médula, sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el calor. El tesoro que había venido a buscar no era oro, era una maldición. Retrocedió de un salto.
tropezando con sus propias espuelas, como si la serpiente de madera pudiera morderlo. Sus ojos pasaron del Arcón a Soledad, y el miedo se convirtió en rabia. Preguntó qué había hecho, siseando que había tocado esto, que había abierto esta cosa. Vio a la bebé Lucía, despierta y alerta en los brazos de su madre, su piel ya no gris por la fiebre, sino con el color saludable de una niña que había dormido bien. Vio a los otros niños, flacos, sí, pero vivos, observándolo no con terror sino con una extraña calma. La prueba de que la basura de indios funcionaba estaba viva frente a él. La llamó bruja, escupiendo la palabra, haciendo la señal de la cruz en el aire, diciendo que había hecho un pacto. Sus hombres, que habían permanecido a caballo, escucharon la palabra. Vieron a su patrón retroceder del Arcón. Vieron los extraños libros y los polvos de colores esparcidos por el suelo como las entrañas de un animal. Vieron a la viuda de pie y serena, sosteniendo a la niña que todos sabían que estaba muriendo. El más viejo de los capataces se santiguó también. Murmuró que se fueran, que esa tierra estaba maldita, que el dinero de los muertos trae la ruina. Esteban miró a sus hombres. Vio su propio miedo reflejado en sus rostros. Estaban aterrorizados. No lo obedecerían si les ordenaba tocar algo de esa cabaña. No se atreverían a ponerle una mano encima a la mujer que ahora, a sus ojos, estaba protegida por un poder que no entendían. La codicia de Esteban luchó una última batalla contra su terror supersticioso. Podía enfrentar a un hombre con un rifle, pero no podía enfrentar el poder de una maldición de 100 años. Se sintió ridículo y al mismo tiempo aterrado. Había venido por un tesoro y había encontrado un nido de víboras espirituales. Se dio la vuelta abruptamente, casi corriendo hacia su caballo. Gritó que se quedara con su basura, que se pudriera allí con sus demonios. Su voz era aguda por el pánico contenido. Se subió al caballo de un salto torpe, sin la elegancia habitual. Ordenó a sus hombres que se fueran. No tuvieron que decírselo 2 veces. Espolearon a sus caballos dándose la vuelta tan rápido que levantaron una nube de polvo que ocultó su huida. Soledad los vio irse, sus espaldas tensas, algunos de ellos santiguándose repetidamente mientras galopaban, como si el mismo demonio les pisara los talones. El silencio que dejaron atrás fue diferente. Ya no era un silencio de miedo, era un silencio de paz. Soledad se quedó de pie en el umbral, el polvo asentándose lentamente a su alrededor, hasta que el sonido de los cascos se perdió en la distancia. No había ganado una pelea. La pelea ni siquiera había sucedido. Había ganado por algo que Esteban nunca entendería: el conocimiento. Él había visto una maldición. Ella había encontrado una biblioteca. Él había visto brujería. Ella había encontrado medicina. Dejó escapar el aire que no sabía que estaba conteniendo, un suspiro que pareció llevarse los últimos 3 días de infierno. Santiago se acercó a ella, el cuchillo de obsidiana aún en su mano. Preguntó si se habían ido. Soledad dijo que sí, que se habían ido y que no creía que volvieran. Miró hacia el interior de la cabaña, al desastre que Esteban había hecho, los libros, los frascos, los polvos, todo mezclado en el suelo. Sintió una punzada de tristeza, no de ira. Era un sacrilegio, una falta de respeto a los antiguos que les habían salvado la vida. Con Lucía todavía en su cadera, entró. Se arrodilló lentamente en el suelo de tierra. Con una reverencia que no sabía qué sentía, comenzó a recoger las cosas. Tomó el primer libro de piel de venado. Lo limpió suavemente con su falda y lo colocó de nuevo en el arcón. Los niños se arrodillaron a su lado y en silencio comenzaron a ayudarla. Recogieron los frascos de vidrio, los cajoncitos, las piedras talladas. Esperanza juntó con cuidado los polvos de colores que se habían derramado. No eran los hijos hambrientos de un hacendado, eran los herederos de un curandero, los guardianes de un conocimiento perdido. Soledad no había encontrado riqueza, había encontrado sabiduría. El arcón que nadie tocó en 100 años no era una maldición, era una herencia.
Contenía el conocimiento perdido de la tierra que ahora pisaba. Miró a sus 7 hijos vivos y supo que Esteban le había hecho el mayor favor de su vida al expulsarla. Le había quitado una vida de servidumbre y le había entregado la libertad del desierto. Usando esos libros, Soledad no solo aprendió a curar a sus hijos, sino que aprendió a leer la tierra. Aprendió a encontrar agua donde solo había piedras, a usar las espinas de los cactus para cocer y su pulpa para calmar la sed. Aprendió a hacer fuegos sin cerillos, usando las técnicas del libro. La cabaña dejó de ser una tumba y se convirtió en un hogar. Un verdadero hogar protegido no por adobes, sino por la sabiduría de un siglo, y Soledad, la viuda expulsada, se convirtió en la dueña de su propio destino, una curandera silenciosa en medio del desierto, protegida por el poder que su cuñado, en su ignorancia, había despreciado. Los meses que siguieron se midieron no en días, sino en lecciones aprendidas. El invierno llegó al desierto trayendo un frío seco y cortante, que se colaba por las grietas del adobe, pero ahora tenían cómo combatirlo. Santiago, siguiendo los dibujos del Arcón, aprendió a mezclar un nuevo adobe usando la baba del cactus, un pegamento natural y resistente. Trabajaron juntos, madre e hijos, tapando cada agujero, reponiendo los adobes caídos, reparando la pared que Esteban casi había derribado con su ira. La cabaña dejó de ser un refugio tembloroso para convertirse en una fortaleza pequeña y cálida. El trabajo físico, alimentado por la comida que ahora obtenían, les devolvió el calor a sus cuerpos y la fuerza a sus músculos. Esperanza, con una paciencia que parecía heredada de la tierra misma, tomó la tarea de techar. El libro mostraba cómo las fibras largas de ciertas plantas y las hojas de palma del desierto, si se trenzaban de una manera específica, creaban un tejido impermeable y aislante. Pasó semanas sentada al sol, sus dedos jóvenes volviéndose ágiles y fuertes, tejiendo paneles que luego Santiago ayudaba a amarrar sobre las vigas podridas. Cuando cayó la primera lluvia de invierno, un aguacero breve pero violento, la familia se sentó adentro escuchando el sonido de las gotas golpeando el techo nuevo. Por primera vez el agua no entró. No hubo goteras. Se miraron en la penumbra, y una sonrisa lenta se dibujó en el rostro de Soledad. Estaban secos, estaban a salvo. La mayor revelación del Arcón fueron las semillas. No eran solo para medicina. En el fondo, en bolsas de piel cocidas con tendones había granos. Pequeñas mazorcas de maíz de un color azul tan oscuro que parecía negro, frijoles duros como piedras y semillas de calabaza con cáscaras gruesas. Eran las 3 hermanas, las plantas que según el libro debían crecer juntas, protegiéndose mutuamente. Soledad supo que no podían depender solo de la casa. Limpiaron un pedazo de tierra cerca del arroyo, donde la humedad subterránea era mayor. Rompieron la tierra dura con las herramientas de obsidiana y las manos desnudas. Plantar esas semillas fue un acto de fe. Eran reliquias secas por un siglo. Guardarían vida. Soledad siguió las instrucciones del libro, plantando el maíz primero. Y cuando brotó, plantó el frijol en su base para que trepara por el tallo, y la calabaza entre las hileras, para que sus hojas anchas cubrieran el suelo y guardaran la humedad. Cuando los primeros brotes verdes rompieron la tierra marrón, los niños gritaron de alegría. Era un milagro más real que cualquiera que el cura de la finca hubiera prometido. Era vida surgiendo del polvo, una respuesta directa a su trabajo. No era suerte, era conocimiento. Santiago dejó de ser un niño. El hambre y la responsabilidad lo habían afilado como a las navajas de obsidiana que ahora manejaba con una destreza aterradora. El libro le enseñó no solo a poner trampas, sino a leer el monte. Aprendió a seguir huellas invisibles, a entender el viento, a saber dónde bebía la codorniz al atardecer. Se convirtió en un proveedor silencioso y eficaz. Traía conejos, sí, pero también aprendió a usar cada parte.
Las pieles, siguiendo los dibujos del libro, las curtía con el cerebro del propio animal y con cortezas de plantas, creando un cuero suave y resistente, con el que Soledad comenzó a remendar sus zapatos rotos. Esperanza, por su parte, se convirtió en la guardiana del fuego y del mortero. Se levantaba antes que el sol, tomaba los granos de maíz azul que habían cosechado y comenzaba la molienda rítmica. El sonido del tejolote contra el mortero se volvió el latido del corazón de la cabaña. Aprendió a mezclar la harina de maíz con ceniza, un proceso que el libro mostraba, que hacía las tortillas más suaves y nutritivas. Aprendió las propiedades de las hierbas secas del arcón, no solo para curar, sino para dar sabor al conejo guisado, transformando la comida de supervivencia en un verdadero alimento. Los niños más pequeños florecieron. Mateo, de 6 años, y los gemelos de 4, perdieron la palidez y el miedo perpetuo de sus ojos. Sus cuerpos flacos se redondearon ligeramente. Sus pies, al principio heridos por las piedras, se endurecieron hasta volverse tan resistentes como el cuero que ahora usaban. Pasaban el día explorando los alrededores de la cabaña, aprendiendo los nombres de las plantas, buscando lagartijas, sus risas reemplazando los llantos que habían llenado los primeros días. Se habían vuelto del desierto, ágiles, alertas y resistentes. La cabaña ya no era una prisión, era el centro de su universo. Soledad observaba esta transformación con una calma profunda. Ella también estaba cambiando. Cada noche, a la luz de una pequeña lámpara de aceite que había fabricado con grasa de conejo y una mecha de fibra vegetal, estudiaba los libros. Su mente, que ella creía lenta para las letras, absorbía los dibujos y los símbolos con una facilidad sorprendente. Hizo su primer ungüento de plantas resinosas para una quemadura de esperanza. Funcionó. Preparó un té de corteza para la tos de Mateo. Funcionó. Sintió el poder del conocimiento fluir hacia sus manos. Ya no era solo una viuda, una víctima, era una curandera, era la guardiana de la cabaña. Pasaron meses. El invierno dio paso a una primavera corta y violenta, llena de flores amarillas que cubrieron el desierto por unos días. La vida se había asentado en un ritmo de trabajo y paz. La finca de Esteban parecía estar en otro mundo, una pesadilla lejana. Un día, mientras Soledad recogía hojas de cactus en la ladera, vio a un hombre a caballo. No era Esteban. Era un vaquero solitario, su rostro curtido por el sol, que la miraba con una mezcla de miedo y asombro. Su caballo cojeaba y él parecía perdido, habiendo seguido el arroyo seco con la esperanza de encontrar agua. El vaquero se acercó con cautela, su mano cerca de la pistola. Había oído las historias. Esperaba encontrar huesos blanqueados o un fantasma vengativo. En su lugar encontró una cabaña reparada con humo saliendo limpiamente de una chimenea de adobe nueva. Vio un huerto verde y próspero en medio de la tierra seca. Vio niños sanos, vestidos con pieles remendadas que lo miraban con curiosidad, no con hambre. Y vio a Soledad, una mujer de una dignidad silenciosa que no le ofreció miedo sino un gesto de saludo. Se quitó el sombrero, confundido. Dijo que creía que este lugar estaba vacío. Soledad respondió con sencillez que el lugar estaba vivo, sin miedo en su voz. Se acercó al caballo del vaquero, sus ojos evaluando al animal, no al hombre. Vio la pata del caballo hinchada y con una herida oscura justo por encima del casco. El animal temblaba de dolor. El vaquero la observó con asombro, mientras ella examinaba la herida sin dudarlo. Soledad dijo que estaba infectada, más para sí misma que para él, que si no la limpiaba perdería al caballo antes de que llegara la luna nueva. El hombre la miró, su rudeza de vaquero desapareciendo ante la certeza de ella. Preguntó si sabía de curaciones. Su voz ahora teñida de un respeto temeroso. Soledad no respondió con palabras. Fue a la cabaña y regresó con un pequeño cuenco de cerámica que contenía un ungüento verde oscuro y espeso y un puñado de hojas secas. El olor del ungüento,
Una mezcla de resina y cera de abeja era penetrante. Le indicó al hombre que sujetara la cabeza del caballo. Con una mano firme limpió la herida, extrayendo la pus y la suciedad, y luego aplicó la pasta verde. El caballo relinchó de dolor al principio, pero luego pareció calmarse bajo su toque. Finalmente espolvoreó las hojas secas sobre el ungüento. Explicó que era polvo de una planta medicinal, que sacaba el veneno de la tierra. Le dijo que dejara descansar al caballo, que bebiera agua de su pozo que le daría comida. El vaquero, cuyo nombre era Bartolo, se quedó esa noche. Estaba demasiado asombrado para irse y demasiado cansado para discutir. Comió en silencio la comida que Esperanza le sirvió. Un guiso espeso de conejo y maíz azul acompañado de tortillas calientes. Observó a la familia, cómo se movían en armonía silenciosa en la pequeña cabaña. Vio los libros extraños apilados junto al fuego. Vio las navajas de obsidiana colgadas en la pared. Vio a la bebé Lucía, gorda y saludable, durmiendo en un catre de pieles. Esto no era brujería, esto era vida. Una vida dura, sí, pero organizada y próspera. Se dio cuenta de que esta familia no estaba sobreviviendo. Estaba prosperando en un lugar donde él se habría muerto de hambre en 3 días. A la mañana siguiente, el caballo de Bartolo podía apoyar la pata. La hinchazón había bajado visiblemente. El vaquero estaba atónito. Le ofreció a Soledad las únicas monedas de plata que tenía en el bolsillo, diciendo que no podía irse sin pagar por la curación. Soledad lo miró y negó con la cabeza. Le dijo que guardara su dinero, que la tierra no cobra por lo que da, pero que le pedía algo. Bartolo preguntó qué, dispuesto a darle cualquier cosa. Soledad le pidió que corriera la voz, que le dijera a la gente que la cabaña de los antiguos ya no estaba maldita, que dijera que la viuda Soledad vivía aquí y que si alguien estaba enfermo, si la fiebre apretaba, si un niño no respiraba, que vinieran, que aquí había medicina. Bartolo se fue de la cabaña no como un hombre que había escapado de un lugar maldito, sino como un testigo que había visto un milagro. Fiel a su palabra, contó la historia en cada rancho, en cada cantina, en cada fogata. La noticia se esparció por el desierto más rápido que el fuego en la hierba seca. La historia de la viuda expulsada, que había encontrado el poder en la cabaña de los antiguos, se convirtió en leyenda. Al principio la gente no lo creía, pero luego una mujer de un rancho vecino, cuyo hijo tenía la misma fiebre que casi mata a Lucía, llegó a la cabaña desesperada después de que el cura le dijera que solo rezara. Soledad la recibió, no hizo preguntas. Miró al niño, reconoció los síntomas y le dio una gota del mismo jarabe de miel del desierto. 2 días después, la madre regresó con una gallina viva y lágrimas de gratitud. El niño estaba curado. Después de eso no dejaron de venir. Llegaban a pie, en burro, a caballo. Traían niños con tos ferina, hombres con heridas de cuerno de toro, ancianas con los huesos doloridos por la reuma. Traían su dolor, su desesperación, y traían lo poco que tenían. Un saco de frijoles, un queso, una manta tejida. No venían a una bruja, venían a la única doctora que conocían. Esteban en su finca escuchó los rumores. Su furia fue inmensa. La mujer que había desterrado para que muriera ahora era la persona más respetada de la región. La gente evitaba su finca y prefería desviarse leguas para recibir el consejo de la curandera del arroyo seco. Intentó prohibir a sus peones que fueran. Amenazó con el cura, hablando de excomunión y pactos con el demonio. Pero el dolor era más fuerte que el miedo al infierno. Sus propios vaqueros iban a escondidas a ver a Soledad cuando sus hijos se enfermaban. Esteban se quedó solo en su gran casa, rico en dinero, pero pobre en respeto, un tirano impotente. La cabaña creció. Con las ofrendas y el trabajo duro, Soledad y Santiago construyeron 2 cuartos más de adobe. El huerto se expandió. Ahora tenían cabras que les daban leche fresca, y las gallinas que les traían ponían huevos. La cabaña dejó de ser un refugio para convertirse en un centro de sanación,
un pequeño hospital en medio de la nada. Esperanza se convirtió en la asistente de su madre, aprendiendo a moler las medicinas y a aplicar los ungüentos, su mano tan firme como la de Soledad. Santiago se convirtió en el protector y proveedor de la pequeña comunidad. Soledad nunca volvió a la finca, nunca necesitó hacerlo. El mundo había venido a ella. Encontró su poder no en el oro que Esteban codiciaba, sino en el conocimiento que él había despreciado. Se dio cuenta de que el arcón no era solo una herencia para su familia, era un regalo para toda la gente del desierto, que había sido olvidada por los patrones y los curas. Los antiguos dueños, los curanderos masacrados hacía un siglo, finalmente, habían encontrado en Soledad la heredera que estaban esperando, la voz que continuaría su sabiduría. Y así la viuda expulsada con 7 hijos y hambre se convirtió en Doña Soledad, la madre del arroyo. No recuperó su antigua vida, sino que construyó una nueva desde el polvo, una vida más fuerte, más real y más libre. La cabaña que nadie había querido tocar se convirtió en el único lugar donde la gente encontraba esperanza. Y Soledad, mirando a sus hijos crecer sanos y fuertes bajo el sol del desierto, supo que el verdadero tesoro no había estado en el arcón, sino en el coraje de abrirlo. Los años pasaron, medidos no por el calendario de la finca, sino por el ritmo de las cosechas del desierto. El sendero que llevaba al arroyo seco, antes una huella de desesperación, se convirtió en un camino bien trazado, no por el miedo, sino por la esperanza. La gente de toda la comarca ya no venía solo por curaciones urgentes, sino también para pedir consejo, para aprender. Llegaban buscando la sabiduría de Doña Soledad, la mujer que había hecho florecer el maíz azul donde solo crecían espinas. Ella se convirtió en un ancla en las arenas movedizas de la región, una autoridad silenciosa, que pesaba más que el dinero o las armas de cualquier hacendado. Sus hijos crecieron bajo esta nueva realidad, definidos no por la riqueza que perdieron, sino por el conocimiento que ganaron. Se criaron sin el miedo servil a un patrón, sus espaldas rectas. Aprendieron el idioma de las plantas antes que las letras del alfabeto. Entendieron el ciclo de la luna y la promesa del agua subterránea. No eran los huérfanos de un capataz, eran los primeros hijos de una nueva estirpe, herederos de una sabiduría que había dormido 100 años bajo la tierra y que ahora corría por sus venas. El desierto los había adoptado y ellos lo habían reclamado como propio. Santiago se convirtió en un hombre. La navaja de obsidiana que alguna vez empuñó con el terror de un niño defendiendo a su madre, se volvió una extensión de su mano, una herramienta de creación y provisión. Se convirtió en un maestro cazador, sí, pero también en un guardián de la tierra, entendiendo el equilibrio que los libros enseñaban. Sabía qué animal tomar y cuál dejar pasar, asegurando que el monte siempre proveyera. Eventualmente, tomó por esposa a la hija de Bartolo, el vaquero que su madre había curado, y construyó su propio hogar de adobe, no lejos de la cabaña, fundando el primer hogar de la nueva comunidad. Esperanza, con su calma silenciosa, siguió el camino de su madre. Sus manos, que habían temblado de hambre, se volvieron firmes y expertas. Memorizó cada dibujo, cada símbolo, cada preparación del arcón. Mientras Soledad era la raíz profunda, Esperanza se convirtió en la flor, llevando el conocimiento más allá de la cabaña. Comenzó a viajar a los ranchos lejanos, cuando la gente estaba demasiado enferma para el viaje, llevando la sabiduría del arcón en una pequeña bolsa de tela. Se ganó el respeto no solo como la hija de la curandera, sino como la heredera, la joven sabia que aseguraría que el conocimiento no volviera a ser enterrado. Y Lucía, la bebé salvada por la gota de miel oscura, creció con una vitalidad que parecía robada a la misma fiebre que casi la mata. Era la prueba viviente del poder del arcón. Creció sin ningún recuerdo de la finca, sin la sombra de Esteban en su mente,
Su mundo era la cabaña, el arroyo, los cerros. Era fuerte, ágil y libre. Su risa resonaba en la cañada. Era la primera de los hijos de Soledad en ser verdaderamente nacida del desierto, un símbolo viviente de la nueva vida que su madre había arrancado de las garras de la muerte. Esteban también envejeció, pero de una manera muy distinta. Se hizo viejo en su finca grande y vacía, rodeado de sirvientes que le temían y una familia que solo esperaba su muerte para heredar. Su riqueza creció, pero su nombre se pudrió. Escuchó durante años las historias de Doña Soledad, cómo su poder y respeto se expandían. Vio cómo sus propios peones desesperados preferían arriesgarse a sus castigos e ir a escondidas a la cabaña buscando las curaciones que su dinero no podía comprar. Murió solo, amargado y rico, un rey de polvo, para siempre perseguido por el recuerdo de la mujer y el arcón que su miedo le impidió robar. Una tarde, muchos años después, Soledad, ya una anciana con el cabello blanco como la sal del desierto, estaba sentada en el umbral de su cabaña. A su alrededor la vida bullía. Se había formado una pequeña ranchería, las casas de adobe de sus hijos y nietos. El olor del maíz y el conejo llenaba el aire. Sostenía en la palma de su mano el pequeño vial de cerámica, ahora casi vacío, solo una mancha oscura en el fondo. Lo había usado pocas veces, solo cuando la muerte misma parecía estar en la habitación, y nunca le había fallado. Era el recuerdo de esa primera noche de terror absoluto que había dado a luz a toda su fuerza. Santiago, también canoso pero fuerte, se sentó a su lado. Preguntó en qué pensaba, su voz ronca por el tiempo. Soledad miró el horizonte donde los cerros se teñían de púrpura. Dijo que pensaba en el miedo, que por 100 años la gente tuvo miedo de este lugar, miedo de los muertos, de las sombras, y que todo ese tiempo lo que había aquí abajo no era una maldición, era una cura. Solo estaba esperando que alguien tuviera más miedo de perder a sus hijos que de enfrentar a los fantasmas. Ella miró hacia el arcón, que ahora descansaba en el centro de la habitación principal como un altar. Los libros de piel de venado, suaves y gastados por el uso constante de sus manos y las de esperanza. Dijo que Esteban los echó con hambre y les dio un banquete, que les quitó un techo podrido y les dio un hogar, que les quitó el agua de su pozo y les entregó el desierto entero. Cerró la mano sobre el vial. Dijo que el verdadero tesoro no era el oro que se puede robar, sino el conocimiento que una vez encontrado nadie te puede quitar. Era la herencia de los antiguos, y ahora era la herencia de sus hijos. La cabaña que nadie tocaba se había convertido en el corazón palpitante de la comarca. El lugar de la masacre se había transformado en un lugar de nacimiento, y Soledad, la viuda que fue expulsada para morir, se convirtió en la raíz que alimentó a generaciones. Ella había aprendido la lección más profunda del desierto, que la vida más fuerte no es la que más tiene, sino la que más resiste, la que sabe encontrar alimento en la roca y medicina en el polvo. Ella no solo había sobrevivido, había enseñado a toda una comunidad cómo vivir de verdad. Y así termina la historia de Soledad, la mujer que fue expulsada al corazón del miedo y encontró allí la sabiduría para construir un hogar. Su historia nos recuerda que a veces lo que parece una maldición es solo una bendición disfrazada, esperando que tengamos el coraje de abrir el arcón. Y tú cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez has encontrado fuerza en un lugar del que todos te dijeron que huyeras? ¿Has tenido que elegir entre el miedo a lo desconocido y el miedo a perder todo? Escríbelo aquí abajo, porque tu historia también merece ser contada. Si esta historia te tocó el corazón, si sentiste la desesperación de Soledad, si celebraste cuando Lucía abrió los ojos, entonces necesito que hagas algo por mí. Dale like a este video ahora mismo. Compártelo con alguien que necesite recordar que la verdadera riqueza no está en el oro, sino en el conocimiento y la resistencia. Y si aún no te has suscrito, ¿qué estás esperando?
Este canal existe para rescatar historias olvidadas de valentía, de mujeres y hombres que enfrentaron lo imposible y ganaron. Activa la campanita para que no te pierdas el próximo relato. Cada semana traigo una nueva historia que te va a estremecer, que te va a hacer creer de nuevo en la fuerza del espíritu humano. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces recuerda, el verdadero tesoro siempre está donde nadie se atreve a buscar.